Evidentemente. Bueno, ya son las 8:05, la clase es bastante para dar, para que puedan entender, así que si querés empezar, Antonio, por favor. Bueno, Álvaro. Buenos días. Bueno, con la contadora Patricia Altamirano, mi nombre es Antonio Améstica, tengo un temite de video, pero yo los puedo escuchar y ver perfectamente. Vamos a dar por inicio al práctico número 6, que tiene que ver con renta de segunda categoría, ¿sí? No sé si, Patricia, vos ya pudiste compartir la pantalla. ¿Cómo no? Así vamos viendo el ¿Te parece? desarrollo del... Sí. ¿Querés compartir directamente la solución para...? Porque el práctico Exacto. creo que lo podemos ir leyendo, pero sí me interesa hacer foco en la solución o en la planilla de solución, que segunda Exacto. categoría en verdad tiene algunas características particulares porque tiene que ver quizás con el análisis de los instrumentos financieros, una pequeña introducción, por supuesto, en cada caso, y luego vemos el tratamiento fiscal, porque en verdad me parece que este es el objetivo del práctico, ¿no es cierto? Bueno, Ahí si me permite... ¿Lo están viendo ahí? Perfecto de mi parte, no sé si los chicos lo pueden ver. Ah, bien. No, si ya lo ves vos, lo ven todos. Perfecto. Bueno, entonces yo en particular vamos a dar por inicio la lectura del práctico número 6, ¿sí? El práctico 6 dice que la señora Andrea Paz, residente del país, y este dato sí me parece importante porque recuerden ustedes que la ley de impuestos a las ganancias toma posición de lo que llamamos renta mundial, y el residente del país tributa por las ganancias de fuente argentina más las ganancias de fuente extranjera, es decir, que atrapa este concepto de renta mundial en el artículo 1 de la ley de impuestos a las ganancias. En tanto que el no residente, es decir, el extranjero, tributa solamente por las ganancias de fuente argentina y a cuyo efecto me debo remitir a los artículos 116 en adelante de la ley de impuestos a las ganancias. Pero quería destacar este punto porque me parece importante plantear que Andrea Paz es residente en el país, con lo cual va a tributar por la ganancia de fuente argentina y si los hubiere, ganancia de fuente extranjera. Lo vamos a ver enseguida en el desarrollo del práctico. Entonces, este contribuyente suministra la siguiente información para la liquidación de impuestos a las ganancias por el periodo fiscal 2021 y el cuadro de variación patrimonial. Es decir, que el práctico está haciendo foco en dos temas. Primero, en la determinación del impuesto, es decir, cuánto debe pagar el contribuyente del impuesto a las ganancias, y por otro lado, que analice esta, si se me permite la expresión, esta ecuación patrimonial, esta evolución del patrimonio entre un periodo inicial y un periodo de cierre, más o menos las ganancias, más o menos el consumo, el uso y estos conceptos nuevos que aparecen a partir del práctico anterior. ¿Está bien? Lo dejo planteado, pero lo vamos a ver enseguida. Los importes que se indican son netos de IVA, de corresponder, y los valores expuestos son meras suposiciones numéricas, bueno, al solo efecto del cálculo de este ejercicio. ¿Está bien? Entonces me permito avanzar con el primer punto. Si Pato, no existen preguntas en el chat, avanzo con el desarrollo del punto 1. Entonces, bien. El planteo me dice que percibió rendimientos producto de colocaciones efectuadas durante el año 2021. Y es claro que renta de segunda categoría imputa sus ganancias por el criterio de lo percibido, con lo cual este va a ser el principio rector de imputación en segunda categoría
salvo algunas excepciones que vamos a ver enseguida. ¿Está bien? Pero el principio rector es percibido, salvo algunas cuestiones de excepción que vamos a ver dentro del concepto de percibido. ¿Está bien? Entonces son, decía el planteo, colocaciones financieras, y el primer punto es un plazo fijo en pesos o moneda nacional, con cláusula de ajuste de entidades reguladas por la 21.526 por la suma de 220.000 pesos. ¿Está bien? Sobre este concepto vamos a la solución, así presento el cuadro y avanzamos con el esquema de solución que tenemos. Si ustedes se fijan en la solución, vamos a tener el cuadro de liquidación, esto que se llama liquidación separada, primera gran columna, imposición cedular, y la segunda gran columna, liquidación progresiva y proporcional. ¿Qué sucede con la ley de impuesto a las ganancias a partir de la reforma de la 27430? Ley 27430, primera reforma tributaria que ustedes deben conocer, porque en verdad es tan trascendente en la liquidación del impuesto que incluso llega a modificar el concepto de impuesto a las ganancias del artículo segundo, tema que vamos a ver enseguida, pero la trascendencia de la 27430, boletín oficial 27 del 12 del 2017, es realmente trascendente a los efectos de que podamos avanzar con el tema. ¿Qué introduce esta ley o esta reforma? Introduce la imposición cedular y la superpone con la imposición global o progresiva. Históricamente nosotros siempre decimos que el impuesto a las ganancias es un impuesto global y personal porque considera en la imposición global, me refiero a la columna que Patricia pintó con, creo que es un marroncito, Patricia, ¿no? El color. Sí. ¿Sí? ¿Qué considera? Considera la imposición progresiva, artículo 94. Y siempre decimos, ¿por qué es personal? Porque en verdad no tributa lo mismo el contribuyente soltero que el contribuyente casado, porque el casado tiene hijos, tiene una familia, tiene las deducciones personales del artículo 30 y en consecuencia va a poder disminuir, en ese sentido personalista o personal que tiene el impuesto, su situación personal frente al impuesto. Y progresiva porque claramente el artículo 94 de la Ley de Impuesto a la Ganancia establece una escala progresiva, que comienza en un 5% y termina en una escala final del 35%. Pero ¿qué pasa con la imposición cedular? La imposición cedular toma una cédula, un concepto, una renta, y la hace tributar a una determinada alícuota. Por ejemplo, si hablamos de dividendos, al 7%. No importa si el dividendo es un peso, 1 millón o 10 millones, siempre esa imposición cedular va a alcanzar esa renta a la alícuota estándar del 7%. No considera las condiciones personales y no es progresivo porque tiene una alícuota única para cualquiera sea el monto de ganancia que tenga el contribuyente por ese concepto cedular. ¿Está bien? Por eso este cuadro aparece dividido en una doble faceta. Lo que está pintado en amarillo, imposición cedular, y lo que sigue a continuación, la imposición progresiva. Ahora, ¿cómo debemos liquidar el impuesto a las ganancias? Primero debemos preguntarnos, cuando nos encontramos ante una renta básicamente de segunda categoría, ¿esta renta, este plazo fijo, es imposición cedular? Es decir, está grabado por el artículo, que son los artículos claves para este análisis, por el 95, 96, 97, 98, 99, es venta inmueble, es un interés producto de una colocación financiera, es un dividendo. Si yo respondo negativamente a esta pregunta, entonces debo concluir que es una renta global. Es decir, que en el análisis de liquidación primero debo analizar si la renta es cedular para luego caer en una imposición de tipo global. ¿Está bien? Entonces, ahí, este es el primer punto que yo debo pensar en este análisis. Entonces, vuelvo al punto principal del planteo y era en verdad una renta, ¿sí? Una renta en plazo fijo, pero con cláusula de ajuste. Entonces, acá otra vez aparece otra ley, que es la 27.541, que vuelve a reformar la ley de impuesto a las ganancias, pero esta vez el 23 de diciembre del 2019, el gobierno de Aníbal Fernández apenas asume, establece un conjunto de disposiciones normativas y entre ellos alcanza a la ley de impuesto a las ganancias y modifica este artículo 26
inciso H, a cuya lectura voy a acudir rápidamente para que pueda entenderse la lógica de estas imposiciones, digamos, de plazo fijo. Si ustedes me acompañan rápidamente en el texto del artículo 26, el artículo 26 son exenciones, ¿está bien? Y el inciso H dice, están exentos, inciso H, los intereses originados en los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normados por la 21.526. Es decir, son instituciones financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina. Esa es la ley 21.526. ¿Y cuáles son esas colocaciones? Y la norma dice, en caja de ahorro, en cuenta especial de ahorro, a plazo fijo, en moneda nacional. En moneda nacional. Y le pido que marquen esa palabra. Las imposiciones que exime la norma son las colocaciones financieras, plazo fijo, caja de ahorro, cuenta especial, en pesos, es decir, en moneda nacional. Y me voy a saltear y voy al último parrafito de este inciso H que dice, quedan excluidas de esta exención, o sea que la norma neutraliza la exención, ¿para quiénes? Para los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. Es decir, que un plazo fijo con cláusula de ajuste en pesos se encuentra grabado o exento, sería la pregunta. Y la conclusión lógica sería, se encuentra grabado, porque la última parte del inciso H lo que hace es neutralizar la exención dispuesta en el primer párrafo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una colocación financiera en pesos con cláusula de ajuste, con lo cual nos lleva a la imposición o a la gravabilidad de este concepto. Y en verdad, esto antes de la 27.541, esto era una imposición cedular porque era, si ustedes van a la norma, el artículo 95, y si tenemos el mismo texto de Repar, el artículo 95 hoy dice, en su texto, dice, interés y rendimiento de descuento de emisión, perdón, es el artículo 95, rendimiento de producto de colocación de capital, y dicen derogado por la 27.541. Como esta ley de reforma posterior a la 27.430 deroga la imposición cedular del plazo fijo, ya no siendo cedular, queda alcanzada por la imposición global, es por eso que aparece grabado por 220.000 pesos en la columna de liquidación progresiva, y fíjense que dividimos, es progresiva, renta de segunda, de fuente extranjera o de fuente argentina. Como la fuente está localizada en el país, artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es una entidad financiera regulada por el Banco Central de la República Argentina, Ley 21.526, la fuente está ubicada en el país, en consecuencia, es una ganancia de fuente argentina, segunda categoría, que se imputa por el percibido y queda grabado por la escala progresiva del artículo 94. ¿Bien? Pato, si querés seguir con el siguiente punto. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Buenos días a todos. Antes que sigamos, vamos a pasar un avisito parroquial que nos pidió el contador Fernando Carrizo, que el día viernes se va a hacer un simulacro, viernes 7 de mayo, se va a hacer un simulacro del parcial. Así que estén atentos al horario y al, bueno, cómo van a hacer el enlace al Zoom, etcétera, como para que estén un poquito más, digamos, empapados de lo que va a ser el parcial, por favor. Y otro avisito, ya que estamos, es en la plataforma ustedes tienen un artículo muy bueno, la verdad que esta contadora se pasó porque hizo un análisis minucioso de todo lo que les explicó recién el contador, cómo fue con la anterior ley, cómo es con esta ley. Es Avalay Verónica, ustedes los tienen al final del TP6, que es el que estamos viendo, ahí está. Y deben haber recibido todos el tercer aviso, la noticia de que estaban habilitados todos los cuestionarios. Ahora se va a habilitar apenas terminemos de dar hoy la clase de este TP, se va a habilitar para que puedan hacer las preguntas del TP6. Y
por favor, respóndanlos también, porque es como que les va a ir dando un entrenamiento para el parcial. Bueno, seguimos, volvemos a nuestra realidad. Bueno, siempre nos ubiquemos, por favor, en que estamos aquí analizando el rendimiento. En este caso, si son plazos fijos, estamos analizando el interés, que eso es lo más importante porque a veces confunde capital con intereses. Un poco ya se los dijo el contador, porque fíjense que se trata de un plazo fijo en pesos, y les dijo recién que subrayen en el artículo 26H el tema de que se trata en pesos, o sea que está en moneda nacional, sin cláusula de ajuste. O sea, ¿qué significa que sea sin cláusula de ajuste? Que no está siguiendo a la inflación. Son distintas tasas de interés cuando uno va a pactar con el banco. Está regulado por la entidad, o sea, siempre debo tener en cuenta todos esos requisitos que me establece la ley. ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el interés que obtuve? Los 163.000 pesos que un poco ya se lo fue adelantando el contador, ¿sí? Fíjense, aquí tienen, no sé si lo alcanzan a ver, lo que siempre insistimos con respecto a cómo tengo que analizar yo cómo se circunscribe la ley. Si esta es mi ley, acá tengo yo dentro de esa escala progresiva, tengo los 220.000 del punto 1A. Están grabados. ¿Pero por qué están grabados? Porque son con cláusulas de ajuste y la ley clarito, recién les hizo que subrayen el contador Antonio, está en el último párrafo, que donde me dice que no va a estar exento. Entonces es imponible, ese rendimiento, ese interés, está grabado. ¿Esto tiene un capital? Sí, tiene un capital, pero lo que yo estoy evaluando acá es únicamente la ganancia, el rendimiento, ¿ok? Y digamos de alguna manera el ingreso, porque la ganancia sería teniendo en cuenta a su vez también los gastos que se pueden haber producido, si es que yo tengo, supónganse, a alguien le pago honorarios para que me haga todo este tipo de inversiones. Entonces, ¿lo voy a poder deducir? Sí, porque es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia, ¿sí? Siempre ese principio de causalidad lo tengo que tener presente cada vez que analizo un gasto. Y en el 1B, que es el otro que estábamos analizando recién, ¿se produce el hecho imponible? Sí, el hecho imponible está dentro del ámbito de la ley, pero el legislador decide considerarlo exento. Háganse siempre esos gráficos como para que vayan teniendo en cuenta cómo se produce. ¿Querés seguir, Antonio, con el A, B, Perfecto. C? Vamos, Ahí no perfecto. sé por qué está mal, está vuelta el B. Bueno, vamos con el tema y vamos así conceptualizando este instrumento financiero, caja de ahorro en dólares, en entidades regidas por la 21526, son 8.000 pesos, obviamente convertidos a pesos para la liquidación. Bueno, claramente en este concepto nos encontramos en que como la colocación financiera no es en moneda nacional, como indica la norma exentiva, se encuentra agravado, porque la colocación en moneda extranjera, digo en moneda extranjera, puede ser en dólares, pueden ser euros, cualquiera sea la moneda en la cual se haya constituido el instrumento financiero en la entidad regulada por la 21526, no importa, siendo moneda extranjera, en todos los aspectos se encuentra gravada por el impuesto. Y vuelvo a repetir, como la imposición cedular de este instrumento ha sido derogada por la 27541, que estaba contenida en el artículo 95, ya no es imposición cedular y pasa a constituirse en imposición global o progresiva del artículo 94. La gravabilidad nace, como bien dice, y lo tienen claramente en la columna de observaciones,
por imperio del artículo 48, inciso A, 48, segunda categoría, inciso A, toda colocación de un capital, y no cumple con los requisitos de la exención. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una colocación financiera en una entidad del país y regulada por la 21.526, la imposición es en moneda extranjera, es en dólares. Y eso, desde el punto de vista de la estructura de la norma, lo saca de la exhibición, lo saca de su condición de exento, o no llega a cumplir esos requisitos, por eso aparece grabado en la ley de impuesto a las ganancias. Pato, ¿querías avanzar con el siguiente punto? Bien, bien. No estoy pudiendo ver, los chicos me parece que están escribiendo en el chat, pero me parece que al compartir la pantalla no se me abre el chat. Si podés ver, a ver si hay algunas preguntas, yo mientras tanto continúo. Bien, perfecto. Y en el punto D, ustedes tienen un plazo fijo en dólares en entidades del exterior. Entonces, aquí, si fuesen dólares, como el punto C, de una entidad en la Argentina, obviamente si está regulada por la ley 21.526 es porque está dentro de la Argentina, sería el punto C, o sea que estos 165.000 estarían dentro del ámbito de la fuente argentina. Pero ¿qué pasó? Los dólares los llevé al exterior, la señora Andrea los llevó al exterior y lo puso en una entidad del exterior. Entonces aquí, dentro de esa escala progresiva, ya tengo que empezar a diferenciar si es fuente extranjera o si es fuente argentina. En este caso, es fuente extranjera. Por lo tanto, debo imputarla en la columna de fuente extranjera. Y si ustedes van al 137, es justamente cuando empieza a tratar la parte de renta mundial, el impuesto a las ganancias, y donde nos remite al 48 y nos dice que todos esos intereses que estén en entidades del exterior se los va a considerar grabados. Lo único que tengo que razonar aquí es que se trata de una fuente extranjera. Entonces, si volvemos a nuestro esquema o a nuestro dibujo, tengo aquí los 8.000 que recién les describía el profesor como fuente grabada, un hecho imponible de fuente grabada por el percibido, pero de fuente argentina, y que lo que debo tener en cuenta aquí, separar el mismo, cuando uno está liquidando, que ahora ya se hace todo a través del web, la misma liquidación, el hecho de que uno ponga de que es fuente extranjera, ya lo lleva a un apartado y no sigue, como en este caso, en la columna de fuente argentina. ¿Es un hecho imponible del impuesto a las ganancias? Sí, pero lo debo separar de estas dos que se las consideraba grabada, el 1A y el 1C, la debo considerar aparte como fuente extranjera. Y acuérdense que no me debo, por el hecho de que esté exento, no considerarlo. Sí lo debo considerar porque después lo tengo que tener en cuenta para ese cuadro de evolución patrimonial que recién les describía el profesor Antonio. Si no hay preguntas, podríamos pasar a los otros puntos, Antonio. Bien, perfecto. Bueno, yo fui contestando un poco el chat de temas que son aclaratorios. No hay ninguna pregunta que sea relevante para comentar. Bueno, vamos al siguiente punto del planteo. Son rescate y rendimiento de fondos comunes de inversión. ¿Sí? Esta es la sigla con la que normalmente nombramos a estos instrumentos, FCI. ¿Sí? Y el primer punto menciona que se trata de un fondo común de inversión. Esta es la denominación que tiene el fondo AA1, abierto, constituido en el país, que cotiza en la CNB por el rescate, cuyo activo subyacente son activos en pesos. Obtuvo 120.000 pesos
como consecuencia de ese rescate, me dice la norma. Bueno, acá algunas aclaraciones que son preliminares, si vamos a la solución así lo voy compartiendo. En primer lugar, tenemos que entender que los fondos comunes de inversión son, digamos, como condominios de inversión en los cuales, si son abiertos, como plantea el enunciado, cualquiera de las partes o cualquier inversor puede suscribir cuotas partes, como si fuesen un condominio de inversión en un activo que tenga este fondo común, que pueden ser dólares, pueden ser plazos fijos, pueden ser una canasta de moneda extranjera, pueden ser títulos latinoamericanos, cualquiera sea el fondo común. Un fondo común se arma para una inversión y obtener un rendimiento y otorgarle al inversor una alternativa, digamos, de diversificar su portafolio de inversión y de obtener distintos rendimientos. Por ejemplo, Patricia y yo ahorramos en pesos y decidimos invertir no en un plazo fijo, que es un instrumento tradicional, sino suscribimos un fondo común de inversión que tiene un activo que son, por ejemplo, una canasta de monedas, dólares, yen y euros. Es decir, que de alguna manera estamos buscando una protección de una moneda local, ¿sí?, en una moneda extranjera que tiene una cotización conocida, por ejemplo, una moneda dura que está protegida por la inflación. Nosotros compramos parte del Fondo Común de Inversión, puede suscribir cualquiera de los inversores del país, y eso está suscripto, está avalado por la Comisión Nacional de Valores, que es una entidad a nivel nacional que regula las inversiones o que tutela las inversiones efectuadas por este Fondo Común de Inversión llamado AA1. Así como el Banco Central de la República Argentina regula que los bancos funcionen según las previsiones de la ley 21.526, la Comisión Nacional de Valores, la CNV, que así lo llamamos nosotros en la práctica, viene a regular toda esta actividad de inversión, protegiendo al inversor, obligando al Fondo Común de Inversión que publique sus balances, que tenga auditorías, etcétera, etcétera. Es decir, que se trata de un instrumento seguro en términos de inversión. Ahora, cuando yo compro las cuotas partes, o Patricia y yo compramos las cuotas partes, lo que hacemos es suscribir un fondo. Es decir, compramos. Eso se llama suscripción. Y cuando vemos que la canasta de moneda, que es el activo subyacente, subió, decidimos vender. Eso se llama rescate. ¿Estamos de acuerdo? Yo ingreso al fondo con una suscripción y salgo del fondo vendiendo mis cuotas partes, pero técnicamente se llama rescate. ¿Estamos de acuerdo? Y el planteo me dice que como consecuencia de ese rescate, yo obtuve un beneficio neto de 120.000 pesos. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿este concepto, este rescate, está grabado o está exento por la ley de impuesto a las ganancias? Y acá tenemos que volver a un concepto o a una norma que también está en el artículo 26, ¿sí? Y es el inciso U, ¿está bien?, de la norma, ¿sí? Pero antes, a mí me gustaría ver dos temitas, o uno en especial, y vuelvo, perdón, al artículo 26, inciso H. Inciso H, primer párrafo, a la mitad del artículo, que dice, a los efectos de la presente exención, ¿sí lo pueden ver? A los efectos de la presente exención, se establece la vigencia de las normas derogadas por los incisos B, C y D del artículo 81 de la 27430. Es decir, que la norma lo que me está diciendo es que eso que estaba derogado por la 27430 ahora vuelve a cobrar su aspecto exentivo. ¿Está bien? Y ya vuelvo sobre este concepto preliminar. Vamos al 20U. El 20U, última parte, ¿sí?, me dice 20U, último párrafo. Yo lo tengo en la página 13. 26, ¿no, Antonio? ¿Perdón? Te estás yendo a la ley anterior. 26. 26, perdón. La memoria me juega una mala pasada, no me puedo ir del texto viejo, perdón. Artículo 26. Gracias, Patricia. Artículo 26, U, última parte. Cuando se trate de valores alcanzados por la disposición del artículo 98, ¿hasta ahí me siguen? ¿Estamos todos ahí? Cuando se trate de valores alcanzados por la disposición del artículo 98, y ustedes me preguntarán,
que es el artículo 98. Y yo al inicio de la clase, ¿qué le dije? Del 95 al 100, que es renta cedular. Y el 98, en particular, si vamos a ver en la norma, y allá voy a toda velocidad, artículo 98, operaciones, leo el título, operaciones en enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósitos, cuotas y participaciones sociales de fondos comunes de inversión. Es decir que a los efectos normativos, el rescate de los fondos comunes de inversión es una renta cedular del artículo 98. ¿Pero qué hace la reforma? Me dice, cuando se trate de valores alcanzados por la disposición del artículo 98, no comprendidos en el primer párrafo de este inciso, los sujetos mencionados en este último también quedan exentos de los resultados provenientes de su compraventa. Recordemos que el rescate es una compraventa, cambio, permuta o disposición, en la medida que coticen en bolsa o mercado de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, lo que hace la reforma de la 27.541 es volver a otorgarle el tratamiento exentivo que tenían los fondos comunes de inversión en este sentido. Es por eso que el rescate de los 120.000 pesos aparecen en la columna de exento, no grabado, no computable. En verdad, el tratamiento correcto es exento. Digo esto y hago esta aclaración porque si ustedes ven prácticos de años anteriores, van a encontrar que el rescate de un fondo común de inversión abierto, y a pesar de que cotice sus cuotas parte en el fondo, en la Comisión Nacional de Valores, va a aparecer como grabado. Entonces esto es una verdadera novedad en el tratamiento del fondo común de inversión, que les pido suscriban esta norma, que es el 26, inciso última parte, en la cual claramente menciona que la gravabilidad del artículo 98 queda eximida por esta última disposición incorporada por la 27.541. ¿Está bien? Muy bien. No sé, me fijo si hay preguntas, Pato, y si no avanzamos. Dale, por favor. En principio no tengo nada en el chat, así que avancemos. Vamos al punto F y ahí también tengo que prestar atención y diferenciar con el punto E que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque ya no se trata de un rescate, o sea, no significa ya de que yo me fui del fondo, como es el punto E. El punto F me está hablando del rendimiento, o sea, estoy en ese fondo común de inversión, que en este caso es el BB6, y percibí, que también siempre tengo que prestar atención a ese concepto, 67.000 pesos en el mes de julio del 2021. Entonces estamos hablando del rendimiento, no del rescate. Diferencien esos conceptos. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? A partir del 2019, este concepto quedó exento. Después ustedes solos hagan el gráfico y vayan viendo qué conceptos quedan dentro de la imposición y cuáles no. ¿Dónde los voy a encontrar? En el artículo que hace un ratito vimos, que es el 26H, porque no solo me habla de plazos fijos, sino también del rendimiento, no solo del interés de los plazos fijos, perdón, sino también del rendimiento que obtenga a través de las inversiones que haga en los fondos comunes de inversión. Pasemos, si te parece, al G. Anton. Bueno, sí, cómo no. Bueno, acá tenemos un fondo común de inversión que se denomina BB6, ¿está bien? Es un fondo común de inversión cerrado, ¿sí? Esto ya quiero una pequeña aclaración. El fondo común puede ser cerrado o abierto, ¿sí? En el primer caso que vimos es un fondo abierto en el cual se emiten cantidades de cuotas partes, voy a decir, utilizando una expresión que no es correcta, pero de manera ilimitada, ¿sí? En la medida que se suscribe, pueden seguir emitiendo acciones o cuotas parte, mejor dicho, de ese fondo. En cambio, el fondo común de inversión cerrado tiene una cantidad limitada de cuotas parte, se emite con un objetivo específico. Supongamos que existe un fondo común de inversión destinado a la construcción de un parque solar en La Puna y emite cuotas partes por
10 millones de dólares. Es decir, el objetivo es específico, la construcción de ese proyecto, y emite cuotas partes por ese valor, y es cerrado porque está limitado esa cantidad de cuotas partes. Su objetivo es la construcción y no otro, de ese parque solar, por ejemplo. ¿Está bien? Con lo cual, una vez cubiertas las cuotas partes de 10 millones, el fondo no puede emitir más cuotas porque ha cumplido su objeto. Es cerrado, ¿estamos de acuerdo? Y este es un dato que no es menor porque va a tener un tratamiento diferencial en el impuesto a las ganancias que vamos a ver enseguida. Sigo leyendo el planteo. Constituido en el país, es un dato también relevante porque esto me está asegurando que es ganancia de fuente argentina. Retomo lo que dije recién, artículo 5 de la ley, artículo 5, concepto de fuente territorial, que no cotiza en la CNB. Este es otro dato relevante, lo vamos a ver enseguida. Es un fondo común de inversión cerrado, también puede cotizar en la CNB, pero este no cotiza. Y de este fondo común yo rescato en forma neta 87.000 pesos, quedan activos en moneda extranjera que convertido el tipo de cambio del 25 de septiembre del 2021 me da este valor. No queremos entrar en la problemática del tipo de cambio, sino en el concepto como instrumento inicial, digamos. Vamos a ver primero la solución, ¿sí? La solución, vamos a ver que tenemos este fondo común de inversión en moneda extranjera, el BB6, cerrado, grabado, pero grabado como imposición celular por aplicación del artículo 98, inciso C. Entonces vamos a trasladarnos a esa norma, 98, yo lo tengo en la página 98, lo tengo en la página 38 de mi separata de repar, ¿sí? Y voy a leer la introducción para que nos podamos ubicar en este concepto. Artículo 98, la ganancia neta de fuente argentina, de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada del resultado proveniente de. Entonces, acá hay dos conceptos. En primer lugar, que la imposición celular siempre es de fuente argentina. Cualquiera sea el artículo que ustedes tomen de renta celular, siempre está atrapando renta de fuente argentina. Y en segundo lugar, el sujeto alcanzado es la persona física, mejor dicho, la persona humana o la sucesión indivisa. ¿Estamos de acuerdo? La renta celular siempre alcanza a la persona humana, no al sujeto empresa, que esto va a tener otro tratamiento que ya lo vamos a ver en tercera. Pero para atrapar con renta celular voy a tener como primer requisito una ganancia de fuente argentina y como segundo requisito que el perceptor de esa renta sea una persona humana o una sucesión indivisa, que al final de cuentas ustedes ya saben que a los fines de la ley es también una persona humana. Pero ¿qué dice la norma? Derivada del resultado proveniente de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones y participaciones sociales, incluidas las cuotas parte de fondos comunes de inversión. Es decir, que el resultado o el neto o ganancia neta de este rescate está grabado por la ley de impuesto a las ganancias, de manera celular. Inciso A, las graba el 5%, si están en moneda nacional, sin cláusula de ajuste. El inciso B las graba al 15% cuando ese rescate es en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera. Fíjense la última partecita de cada inciso. Y el inciso C, que es donde está grabado este rescate, lo voy a leer completo para que se pueda apreciar el cambio de redacción que tiene. Dice, inciso C, las acciones, valores representativos, certificados de depósito de acciones, certificado de participación y cualquier otro derecho de fideicomiso o contratos similares, cuotas partes de fondos comunes de inversión, a que se refiere el segundo párrafo del artículo primero de la 24083. 24083 es la ley de creación del Fondo Común de Inversión. Artículo primero, primer párrafo, define qué son los fondos comunes de inversión y entre ellos dice que es un contrato y que no es una persona jurídica, Fondo Común de Inversión. Segundo párrafo de la ley 24083 me dice cuál es el tratamiento de los fondos comunes cerrados. Y tercer párrafo del artículo primero, fondos comunes de inversión abiertos. Es decir,
que el inciso C del artículo 98, cuando me dice el segundo párrafo del artículo primero de la 24083, se está refiriendo a los fondos comunes cerrados. Es decir, que le va a dar un tratamiento especial a este fondo común que tiene esta característica, que acabo de explicar brevemente las condiciones de por qué es cerrado. Y dice que, punto 1, cotizan en bolsa o mercado de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, que no cumplen con los requisitos a que hace referencia el inciso U del 26 de esta ley, o que no cotizan en las referidas bolsas o mercados de valores. Entonces, la norma es 98C.2i, porque este fondo común de inversión cerrado no cotiza, es cerrado, perdón, y no cotiza en el mercado de valores regulados por la CNB. Y en consecuencia, aparece grabado con la alícuota del 15%. ¿Está bien? Creo haber sido lo suficientemente claro, pero voy a chequear si en el chat no existe alguna pregunta, Patricia. Bien. Mientras tanto, lo que tenemos que tener en cuenta allí, que nos dice al final de ese punto 1, que al 31 del 12 del 2021 había retirado los capitales colocados más sus rendimientos. O sea, que no hay, para que vayamos teniendo en cuenta ya un poco ese estado de evolución del patrimonio neto, no habría saltos a considerar por todos estos conceptos que vimos recién a fines del 2021. Entonces nosotros aquí, fíjense que ya vimos del 48A, que es bastante genérico porque nos habla de intereses y de ahí se amplía, y entonces tendríamos que tener en cuenta los plazos fijos, los rendimientos de los fondos comunes de inversión, el rescate de ese tipo de inversiones, y ahora entraríamos a lo que es el título 2, el punto 2, que son los títulos públicos emitidos en dólares. Fíjense, nos dice el punto 2 en el enunciado. Obtuvo renta, o sea que nuevamente estamos hablando del rendimiento que nos dio ese capital invertido en títulos públicos, emitidos en dólares por entidad oficial argentina que cotiza en la Caja Nacional de Valores, convertidas en pesos a tipo cambio comprador a la fecha supuesta a disposición de corresponder. ¿Por qué supuesta a disposición? Ahora lo vamos a ver. Sobre todo en el punto B. Y acá tenemos el resultado de la venta. Resultado de la venta. Y hace un ratito vimos con el profesor Antonio ese artículo 26U, último párrafo, que nos decía, como para que cualquier cosa, si hay dudas, volvemos, pero nos decía que, ¿se acuerdan cuando lo vimos aquí? Cuando se producía el rescate de ese fondo común de inversión, o sea que ya no lo tengo y lo cierro, le doy de baja a ese fondo común de inversión y por lo tanto tengo un ingreso. Bueno, aquí es lo mismo, pero con los títulos públicos. Y que la norma, en ese último párrafo, que inclusive está como en cursiva porque se agrega con la última modificación, ahora se lo considera exento. ¿Es un hecho imponible de la ley? Sí, pero el legislador decidió considerarlo como exento de la gravabilidad. Si querés, pasamos al otro punto, Antonio. Como no, entonces avanzamos y el punto siguiente me dice que renta devengada en 2020 y puesta a disposición en junio 21 por 64.500. ¿Está bien? Obviamente que la tenencia de títulos públicos tiene por objetivo buscar una rentabilidad que pagan estos títulos a través de un rendimiento o de un interés. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos acá, que este título me devengó un interés en el periodo 2020, pero que en verdad fueron puestos a disposición, esos intereses fueron puestos a disposición recién en junio 21, ¿está bien?
Es decir, acá, entonces, la pregunta es, ¿en qué momento hago la imputación de ese rendimiento? Si en el momento de su devengamiento o a la fecha de su puesta a disposición. Y en verdad acá, yo decía al principio de clase que el principio rector de segunda categoría es la imputación por el percibido, pero hay algunas excepciones, y el propio artículo 24 dice, bueno, cuando se trate de títulos públicos o de dividendos o títulos valores que generen una renta, los mismos se van a imputar al momento de su puesta a disposición. ¿Cuál es ese momento? Ese momento es cuando se decide disponer o poner a disposición del inversor ese rendimiento. Si está puesto a disposición en un mes determinado, que el planteo lo fija, por ejemplo, en junio 21, y por algún motivo el inversor no concurre a cobrarlos o a retirarlos, se entiende que la renta se imputa al momento de su puesta a disposición, sin importar el momento en el cual el inversor concurre a percibirlo o a retirar o a disponer de los mismos. ¿Está bien? Entonces acá hay una excepción, no sé si llamarlo excepción, pero un método de imputación diferente al de la mera percepción, porque es el momento en que fueron puestos a disposición del inversor. ¿Está bien? Esto claramente lo menciona el artículo 24 de la norma, ¿sí? Que pone como una pauta la puesta a disposición de estos rendimientos a los fines de su imputación. Pero ¿cuál es el tratamiento que debemos darle a estos títulos? Y en verdad, otra vez acá aparece la reforma tributaria de la 27.541 y que estos títulos se encuentran exentos del impuesto, al igual que el resultado de venta del título, porque en verdad, esto en la 27.430, estas operaciones quedaban alcanzadas, y de hecho, vuelvo a retirar, si revisan prácticos anteriores, van a ver que el tratamiento es totalmente distinto. Acá la reforma impacta en pleno en el año 21 y tanto el resultado del título como su rendimiento se encuentran exentos del impuesto a las ganancias, lo cual en verdad es bastante lógico porque siempre la emisión de títulos públicos ha sido, o el principal atractivo para el inversor es que percibía los intereses o el resultado de la operación no se encontraba alcanzado por el impuesto, con lo cual tenía, digamos, un atractivo especial para un segmento de inversores que decidían apostar o invertir en títulos valores del Estado, ya sea nacional, provincial o en su caso municipal, como es la provincia de Cava, digo la jurisdicción de Cava, y en verdad tenían como atractivo adicional que no tributaban impuestos, con lo cual esto vuelve a su canon normal o a su carril lógico y vuelve a tener el tratamiento de exento de impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Bueno, yo creo que están los puntos, Patricia, no sé si querés que avancemos con el planteo. Bien, bien. Bueno, vamos a lo que sería el punto 3, y fíjense, si ustedes van al texto del 48A, seguimos dentro del 48A, o sea que nos sigue teniendo, digamos, es bastante general y nos sigue abarcando todo este tipo de situaciones, porque allí nos habla del rendimiento de créditos en dinero. Y fíjense que realizó las siguientes operaciones de préstamos, o sea, ella realiza préstamos, Andrea Paz, y en uno de los casos, en el A, presta dinero al personal doméstico. Y aquí es importante tener en cuenta si hay instrumentación o no. Si yo tengo la prueba, siempre en estos casos va a ser una cuestión de hecho y prueba. Y ese mutuo, ese contrato de préstamo, se firmó por ambas. Y si es su personal doméstico, lo tiene registrado, incluso si analizamos un poquito más, quizás hay un fin social a través de eso, y hay dictámenes de la AFIP, recuerden, que siempre el dictamen, el día de mañana que ustedes asesoren a sus clientes, el dictamen es lo que AFIP opina. Entonces uno a veces le dice, mira, para AFIP esto así se puede resolver correctamente y no vas a tener problema. Ahora,
si no estás de acuerdo, seguramente en algún momento, si nos cuestionan, vamos a tener que ofrecer más pruebas, tener la documentación correcta como para defender esa situación. Entonces, tengamos en cuenta que seguimos dentro del 48A y ahí también hacemos referencia al 24B, o sea, por el percibido. Y aquí también tengo que empezar a tener en cuenta un artículo, el 52, donde se diferencia totalmente el primer párrafo del segundo párrafo. Ustedes léanlo con detenimiento. El primer párrafo, ¿alguien me puede decir qué es lo que admite? A ver si puedo ver el chat. Que es fundamental, no lo estoy pudiendo ver, no sé por qué no me lo toma. Bueno, espero que hayan... El párrafo no admite prueba en contrario. Exactamente. El primer párrafo admite prueba en contrario. Bueno, ellos ya lo tenían macheteado en el TP. En cambio, el segundo párrafo, que ya lo vamos a ver con detenimiento también, no admite prueba en contrario. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es mi prueba aquí con el préstamo que yo realizo a mi personal doméstico? Es un contrato firmado por ella y seguramente también la tengo registrada en libros y todo. O sea, yo puedo demostrar que es el personal que trabaja en mi casa. Entonces, ¿obtuve interés, obtuve un rendimiento por ese mutuo pactado? No, solamente le presté y después inclusive se verá si en algún momento me lo devolvió o no, o quizás lo descuente del recibo de sueldo y ahí quedará transparentado cómo fue que se manejó ese préstamo y queda documentado, que es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque no hay ningún parentesco, que es lo que vamos a empezar a ver con los siguientes puntos. Si querés, pasamos al B, Antonio. Antonio. ¿Se le habrá cortado? Antonio. Me fijo si es que me escribió algo. No. Sí aparece, pero parece que está silenciado. Antonio. No sé si me escucha. Bueno, seguimos hasta que él pueda retomar el sonido. Fíjense en el punto B. Tiene un contrato de préstamos por 20.000 y se pactó un interés del 5% directo. Aquí también tengo el mutuo, tengo la documentación, tengo el firmado, no me dice quién es, pero sí he pactado un interés del 5% mensual. Que si me fijo en el punto D, ¿sí? Tengo allí una tasa pactada del 34% adelantada anual a 30 días. Entonces, si yo divido 34 dividido 12, veamos, me da una tasa del 2,8. Inclusive estoy teniendo una tasa perfectamente acorde a lo que tengo que establecer como mínimo que me establece el Banco de la Nación Argentina. ¿Qué pasaría si fuera por un interés menor? No habría ningún problema si fuera por el 2%. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. ¿Cuál sería mi prueba aquí? Ese mutuo pagado con intereses. Por lo tanto, allí voy a imputar, fíjense,
a la segunda de Fuente Argentina, los 2.000 pesos que he ganado, el rendimiento de ese préstamo. 20.000 por los 2 meses que obtuve un 5% de interés. Y sigo allí dentro del 48A, 24B, de los ingresos cuando se perciban, los gastos cuando se paguen. Y en el C es lo que decíamos aquí de los préstamos. Veamos lo que nos dice. Es un préstamo por 30.000 sin instrumentación. O sea, no es como los 2 casos anteriores que sí tenía el contrato firmado, tanto por ese tercero, que no me lo describe en el B, y como la señora que es del personal doméstico. Entonces nos dice, sin instrumentación a su hermano, transferido a su cuenta bancaria, o sea que ya ahí ya tengo una instrumentación, eso es importante, ya tengo cómo demostrar, ¿sí? No se pactaron intereses por tratarse de un familiar. Y aquí me tengo que detener porque nos pidieron que por favor se lo explicáramos porque no se alcanzó a dar en la teoría. Entre parientes es como que las exigencias formales se atenúan. ¿Por qué? Porque yo no le voy a estar haciendo firmar un contrato mutuo a mi hermano, a mi papá, a mi hijo, o sea, a los ascendientes, a los descendientes, o sea, cuando hay ese vínculo cercano, esas exigencias formales se atenúan. Pero lo que no tengo que perder de vista aquí es que ese circuito que se forma de prestar el dinero, en este caso a través de una transferencia bancaria, hacerlo en forma prolija, igual lo tengo que demostrar. Por ejemplo, presto el dinero, como me dice el enunciado, se transfiere a su cuenta bancaria, no se pactaron intereses por tratarse de un familiar, o sea que el rendimiento es 0, como en el punto A, y el mismo fue devuelto a su vencimiento mediante un depósito bancario, o sea que se cumplió todo el circuito, que eso era importante. Por eso aquí ustedes tienen varios fallos, el de Díaz Elíades, el de Fiocchi, Elsa, de Marino, Antonio, todos, en realidad, el que se resuelve favorable a Díaz Elíades es favorable a ella, es porque pudo demostrar que todas las declaraciones juradas se cruzaban correctamente, o sea, ella le había prestado a su sobrino, la inversión que se hizo estaba demostrada, o sea, ella, por ejemplo, saca un plazo fijo, saca de un plazo fijo, le presta en ese momento, porque fíjense que estamos hablando del año 73, o sea que ya hace bastante de esto y no existía tanto lo de las transferencias bancarias, todo coincide con los tiempos. Entonces, con ese plazo fijo, él compra un auto y después se demuestra que le devuelve el dinero. Y lo mismo con su cónyuge. O sea, es obvio que entre cónyuges se van a producir préstamos o entrada y salida de dinero, que quizás ni siquiera cabe decir que van a ser préstamos. En cambio, en Fiocchi y Elsa, ahí ya no se pudo demostrar más que nada porque sí existían plazos fijos, pero supónganse era del año pasado. Entonces no había ni siquiera temporalidad entre que se sacaba el plazo fijo y se invertía. Entonces en esos casos lo que se dijo concretamente es que debe, por un lado, acreditarse la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta. Fíjense en lo importante. La titularidad de los fondos de quien presta. Eso ella no pudo demostrar. Su entrega al deudor, a quién se lo va a deber. Y la aplicación del mismo, como decíamos hace un rato, se compra un auto y su posterior restitución. O sea, todo el circuito no se pudo demostrar.
y en caso de De Martino tampoco se pudo demostrar. Con eso podemos decir que queda en 0. ¿Por qué? Porque aquí sí cumple todo el circuito que estamos necesitando que se compruebe. Bien. ¿Y por qué? Lo otro que no tengo que perder de vista es porque estoy en el primer párrafo del 52. Únicamente estoy prestando dinero. Distinto es si voy al 4, donde vendió 2 terrenos para construir su casa habitación, donde no admite prueba en contrario. No sé si Antonio se pudo conectar. Sí, Pato, estoy acá. Ah, bien, buenísimo. No sé si querés seguir con el punto 4. Perfecto, buenísimo. O Avanzo. agregar Bueno, algo de lo que veníamos diciendo. Perfecto, te escuché perfecto, Patricia. No había perdido la conexión, sino que no tuve un problema de micrófono nada más, pero perfecto, te escuché, me pareció interesante el comentario de los fallos y la aclaración de la prueba en contrario no en todos los puntos, ¿no? No veo, en verdad, en el chat preguntas vinculadas al tema, así que si te parece, avanzo con el punto 4. Perfecto. Muy bien. Bueno, en el planteo me dice que vendió 2 terrenos para construir su casa habitación, ¿está bien? El terreno A, que fue adquirido en julio del 2017 en 80.000 pesos, vendido en octubre 2021. Le pido que tomemos nota de las fechas porque es relevante a los fines de la solución del práctico. Compró en julio del 17, ¿sí? Vendió en octubre del 21 en 100.000 pesos a 90 días de plazo. No se pactaron intereses por esa venta financiada, ¿sí? Como bien decía Patricia en el comentario de segunda categoría. Y el impuesto a la transferencia de inmueble, que es lo que nosotros llamamos en la práctica ITI, fue de 1.500 pesos. ¿Está bien? Entonces acá me detengo un segundo porque en verdad este punto lo que hace es llevarnos al tratamiento de la reforma que tuvo la 27430 cuando agrega el artículo segundo, concepto de ganancia, el apartado quinto, ¿sí?, de ese artículo que dice que los resultados derivados de la enajenación de inmuebles están alcanzados por el impuesto cualquiera sea el sujeto que la obtenga. ¿Estamos de acuerdo? No importa quién sea el sujeto, una persona física o indivisa o jurídica que los obtenga, ese resultado venta, aunque sea el único inmueble, aunque sea por única vez, ¿sí?, aunque extinga la fuente productora, se encuentra agravado por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en verdad lo que hace la 27430, incorporando el apartado quinto del artículo segundo, e introducir un concepto nuevo, por eso decía en algún momento que esto altera el concepto, modifica el concepto de ganancia en la estructura tradicional del impuesto del artículo segundo, y a pesar de que se trate de una ganancia de capital, se encuentra agravada por el impuesto. Ahora, la cuestión es a qué categoría de renta pertenece, habida cuenta que ya estamos todos de acuerdo que está grabado, a qué categoría de renta pertenece, porque la asignación de la categoría me va a decir si es de tercera, cuarta, segunda y cuál va a ser el principio de imputación. Lo que hace el legislador de la reforma de la 26430 es introducir este concepto en el artículo 48, segunda categoría, inciso K. Lo incorpora acá, con lo cual el resultado de venta de inmuebles es una renta de segunda categoría y en consecuencia se imputa por el criterio de lo percibido. Pero acá viene esta cuestión que tiene que ver con las fechas y la vigencia de la norma, porque la 27430 incorpora un artículo 86 en esa ley y dice, bueno, acá vamos a tener en cuenta las fechas, y hace un antes y un después en materia de vigencia de esta gravabilidad. Dice, si usted compró antes del 1 del 18, ¿sí?, usted paga ITI, o sea, el impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Cuándo paga? Cuando lo venda, porque el impuesto a la transferencia de inmueble grava la transferencia onerosa en cabeza del vendedor. Impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted lo compró antes del 1 del 18, usted lo adquirió en el 2015, en el 2016, 11,
y lo vende ahora en el 21, esa venta de inmueble no está grabada por ganancias, porque la 27.430 entra en vigencia el 1 del 2018. En consecuencia, todos los bienes adquiridos con anterioridad, como preservando el derecho de propiedad del contribuyente, dice esto queda alcanzado por la legislación anterior, y la legislación anterior gravaba la venta de inmueble, pero bajo la forma del impuesto a la transferencia de inmueble al 1.5% sobre el valor de la venta. Entonces, vuelvo al planteo y la pregunta es, bueno, ¿cuándo compré este inmueble? No, yo lo compré en julio del 17. ¿Es anterior al 1 del 18? Sí. Entonces no pago impuesto a las ganancias, pago ITI. ¿Qué paga ITI? ¿Pago por la diferencia entre 100 y los 80? Porque ese es mi resultado. No, pago sobre los 100.000, porque el ITI tiene una estructura que paga sobre el valor de venta al 1.5. Por eso el cálculo que ustedes tienen que el contribuyente pagó el impuesto de transferencia de inmueble de 1.500, surge de multiplicar los 100.000, que es el precio de venta, por el 1.5. ¿Está bien? Entonces, con esta aclaración, vamos a la solución y tengo resultado de venta de inmueble, bien dice la solución, adquirido antes de la reforma, esto significa que no está grabado, pero su resultado, ¿sí? Su resultado, que surge de la comparación entre precio de venta y precio de costo, 20.000 pesos, aparece expuesto en la columna de exento o no grabado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y yo te pido, Patricia, si vos podés marcarme en lo posible estas columnas que van de no grabado, uso, retención, justificación y no justificación, ¿sí? Con otro colorcito, no sé, un verde, un rojo. ¿Cómo no? Sí, acá lo marcamos. Todo esto que ella está marcando con verde son conceptos que no hacen en la determinación del impuesto. Lo que determina el impuesto es lo que está marcado con amarillo y marrón, digamos. Ese color me mató, te digo, no lo tengo identificado. Pero todo lo que está pintado de verde para allá va a tener que ver con el cuadro de justificación patrimonial. ¿Estamos de acuerdo? Esto que ven en este arcoíris que está haciendo Patricia, de colores, esto tiene que ver no con la determinación del impuesto, porque estos son conceptos exentos, no grabados, son usos, son justificaciones o no justificaciones que me van a permitir armar el cuadro de variación patrimonial, que es el segundo objetivo de este práctico. ¿Está bien? Es relevante, pero en verdad estos 20.000 pesos, que es un resultado no grabado por el impuesto a las ganancias, me va a permitir justificar mi evolución patrimonial en este cuadro de variación patrimonial que vamos a ver enseguida. Ahora, si este concepto no está grabado, el impuesto, el ITI que pagué, ¿es un concepto grabado o no grabado? Entonces nosotros decimos no, es un concepto no grabado, porque no cumple con el principio de causalidad del artículo 83. No cumple con ese gasto necesario para obtener, mantener o conservar la fuente productora de ganancias, porque no hay fuente productora de ganancias. En consecuencia, es un gasto no deducible. Y en el cuadro de variación patrimonial, el gasto no deducible se llama uso de la ganancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá tienen toda la normativa en observaciones, se las fui comentando rápidamente, pero básicamente ese es el concepto, digamos. Ahora, vuelvo para terminar un poco el punto. ¿Qué pasó en este caso? Yo vendí, pero vendí a plazo, vendí a 90 días, otorgué una financiación y estoy en presencia de la venta de un inmueble a plazo. Y Patricia claramente había dicho, bueno, acá hay operaciones o hay presunción de intereses en el artículo 52 que admiten prueba en contrario, 52 primer párrafo, pero el 52 segundo párrafo dice, si la deuda proviene de venta de inmuebles a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario. Rige sin admitir prueba en contrario. Aun cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Es decir, que a pesar que en la escritura traslativa de dominio, porque si estamos en presencia de un inmueble, ustedes saben que las ventas por inmuebles se elevan por escritura pública, aun cuando en la escritura yo diga que vendí a plazo y no se pactó intereses,
La norma presuntiva del 52 segundo párrafo dispara una presunción que no admite prueba en contrario y nos lleva a calcular los intereses fictos, ¿sí?, presuntos que tiene esta norma. Es por eso que la segunda parte de la solución, ¿sí?, la segunda parte de la solución, ¿qué me dice? Bueno, acá hay un interés, ¿no es cierto? No está cobrado por fuera del precio, entonces está cobrado por dentro del precio. ¿Se entiende, no? Yo no lo cobré 100.000 más un interés, pero si no pauté intereses y la presunción rige sin admitir prueba en contrario, significa que esos intereses están metidos dentro del precio, están dentro de los 100.000 pesos. ¿Y cómo hago para calcularlo? Bueno, hacemos un cálculo, si ustedes quieren, casi de actuarial o de valor actual. Tomo los 100.000, que es el precio de venta, y lo divido por 1,34, dado que 34% es el interés establecido en el planteo, lo divido 12, porque el 34 es un interés anual, y lo multiplico por 3, que es el plazo de financiación. Entonces obtengo, como resultado de ese cálculo, que tengo un interés presunto de 7.834. ¿Es una renta gravada? Sí, es una renta gravada de segunda categoría, que se va a imputar por el criterio de lo percibido. Es decir, que acá cobra relevancia cuando cobré. Es decir, vuelvo al planteo. Esto se vendió, ¿no es cierto?, en octubre del 21, y acá tengo que los 90 días, si contamos meses completos, estaría cobrando los 100.000 pesos en diciembre del 21, con lo cual la percepción acá es relevante, porque siendo de segunda categoría, el método de imputación es su percepción o su cobro, con lo cual, en este sentido, concluimos que es renta gravada y se imputa en el año 2021. Ahora, ¿qué está pasando? En verdad, este interés yo realmente no lo cobré. Por eso decimos que es un interés ficto, es un interés ficticio, es un interés teórico, que la norma me lleva a grabar, porque la norma no presume que si vendo a plazo tuve que haber cobrado un interés. Y que a los efectos de no pagar el impuesto a las ganancias, dije que no lo cobraba, pero lo metí dentro del precio. En verdad, es como que el legislador hubiera pensado, en verdad el precio de venta no eran 100.000, eran 92.000. Nada más que vos dijiste que era el precio completo y adentro me disfrazaste con el nombre del precio el interés, por eso te lo calculo. Pero en verdad el interés en la operación pudo no haber existido, entonces por eso hablamos de un interés ficticio, de un interés ficto. Entonces, en mi cuadro de variación patrimonial, ese monto no me hace mover la ecuación patrimonial, porque el ADN de la ecuación patrimonial es la caja. Todo lo que varía es producto de la caja, porque cobré, porque invertí, porque gasté, porque compré. Y en verdad ese interés, siendo ficto, no me permite justificar el cuadro de variación patrimonial. Y siendo que no me permite justificar, lo tengo que neutralizar. ¿Cómo lo voy a neutralizar? Con esta columna que se llama no justificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ustedes ven, por un lado, lo estoy sumando en la ganancia, pero esa ganancia, al no ser real, lo neutralizo de manera negativa con una no justificación. Último punto y termino con este concepto. ¿Dónde está dicho que los intereses se calculen por dentro y no por fuera? Esto en verdad proviene, y estoy en la columna de observaciones, de un antiguo fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del año 68, ¿sí? Llamado Juan Secreto, en donde este fallo lo que hace en esta discusión es decir que los intereses ya están contenidos en la cuota de la operación, cuando habla de interés presunto, porque esta norma que antes era el artículo 48, todavía me acuerdo, Patricia, la vieja numeración, el artículo 48 decía exactamente lo mismo que decía este 52. Es un interés presunto, por más que las partes digan que no lo cobren. Y en consecuencia, ya en aquella época, fíjense, año 68, ¿sí? Año 68, ya se discutía este tema y a partir de este momento, a partir de Juan Secreto, que es un verdadero leading case en materia tributaria, porque a partir de este fallo ya nadie discute si están incluidos o no, todos decimos que están incluidos, en consecuencia, este es el motivo o el fundamento por el cual estos intereses están incluidos dentro del precio de venta. Bien. Bueno, Patricia, que el último punto, no sé si lo querés desarrollar vos, ¿te parece? Sí, sí. Bárbaro. Sí, sí. Okay. Una sola cosita nada más.
Ahí ustedes tienen referenciado, antes del fallo que les hablaba el contador Antonio, en el decreto reglamentario del 125. Fíjense que este caso nosotros lo hemos resuelto de acuerdo a cómo me dice la norma, o sea, a ese 34% que me fija el Banco de la Nación Argentina. Y el último párrafo del decreto reglamentario, subráyenlo porque es muy importante, me dice que si se hubiese pactado para ese segundo párrafo del 52, cuando son inmuebles, ventas de inmuebles, una alícuota menor, tengo que regirme igual por el 34%. O sea, tengo que ajustar de acuerdo a la tasa que esté vigente en ese momento de la venta, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Otro concepto muy importante, pero los refuerzos, se nos dijo Antonio, pero se los refuerzo, que esto se resuelve a través de la jurisprudencia, no lo van a encontrar en la ley a este cálculo. Por suerte, ustedes ahora si se sitúan en cada uno de los importes, fíjense que tienen el cálculo allá arriba resuelto, o sea que en ese sentido ya pueden tener más capacidad para entender los temas. Y lo último que nos interesa siempre reforzar, porque siempre les cuesta mucho esto de uso, justificación, no justificación. ¿Por qué es una no justificación? Porque nunca ingresó ese dinero, es una presunción. Por lo tanto, no tengo nada para justificar con ese ingreso. No puedo justificar un consumo, no puedo justificar que me compré una casa, o sea, un incremento patrimonial. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa y ya vamos a pasar a los gráficos para que lo entiendan un poquito más, pero veamos ahora el punto B. Nos dice que el terreno B, adquirido en marzo del 2020 en 140.000 pesos, el monto, y aquí presten atención, se encuentra actualizado por el índice de precio al consumidor entre la fecha de compra y fecha de venta, que ustedes después vamos a referenciar el artículo para que lo tengan en cuenta. Aquí es como que ya se lo damos resuelto, en trabajos prácticos posteriores van a ver este tipo de cálculos, vendido en 280.000 en el 2021, pero al contar. Aquí no tengo ningún interés, o sea que no me va a pasar lo que sucedió con el terreno A. Pero sí tengo que tener en cuenta que se compra y vende a través de la reforma. Entonces no es como el anterior, se va a encontrar grabado. ¿Qué es lo que se va a encontrar grabado? El rendimiento, o sea, la ganancia que tuve. Pero fíjense dónde lo voy a ubicar, y lo voy a ubicar en el impuesto cedular, ¿ok? Entonces, obviamente, si me voy a las referencias de los artículos, lo encuentro en el quinto del 2, en el 48 inciso K, que es ese que se agregó al último justamente por las reformas, y a través del 86A tengo todo el procedimiento que tengo que llevar a cabo cuando recién le decíamos con respecto a la actualización y fijar el costo actualizado. Eso es importante a tener en cuenta. Como para reforzar esto, lo que hemos hecho es prepararles, a ver acá, vamos a bajar un segundito, aquí. Le hemos preparado lo que sería el eje del tiempo, allí lo ven. Tienen. Sí, perfecto. Bien, gracias. Tienen que tener en cuenta la adquisición. Para el terreno A se compra en el 2017. Entonces, antes de la reforma del 1 del 2018. Bien les explicó el contador, entra a través del ITI. Pero los intereses presuntos sí son segunda categoría, o sea,
La venta no entra, pero los intereses que cobré por los 90 días que di de plazo, sí entran dentro de segunda categoría, que ya lo vamos a ver con otro gráfico. Y aquí, compra en el 2020, luego de la reforma, por lo tanto, cuando vende, se encontraría ese terreno grabado a través del impuesto cedular, o sea, aparte se graba. Si yo lo quisiera ver gráficamente, puedo decir que en cuanto a la venta de terreno por esos 20.000 pesos que gano y están exentos y hay una exclusión de objetos. ¿Los tengo que tener en cuenta en ese cuadro de evolución del patrimonio neto? Sí, porque me está dando toda la pauta para ver si esa ganancia obtenida a su vez la invertí en otro tipo de inversiones o la consumí, también puede ser. ¿Qué es lo que entra únicamente en la imposición del artículo 94? Son esos intereses presuntos de 7.834 que no admiten prueba en contrario y que si fuesen menores al que establece el Banco de la Nación Argentina, los debo calcular de acuerdo a ese, o sea, ese tiene que ser mi tope. Y si tengo un terreno que lo compré después del 1 de enero del 2018 y se vende, eso entra dentro de la reforma, o sea, se considera un impuesto cedular, o sea, como una cédula aparte y se calcula y se paga aparte, que ya lo vamos a ver a medida que avancemos en el TP. Si no hay dudas, podemos seguir avanzando. Antonio, No ¿querés veo seguir? dudas. Bien. Sí, no veo dudas en el chat, así que avanzo con el siguiente. Buenísimo. Perfecto. Bueno, punto 5, participación en sociedades. El punto A me dice que se trata de dividendos en efectivos de la sociedad BB, Sociedad Anónima, puestos a disposición en junio 21. Le pido marquen esa palabra, puesto a disposición, porque va a ser en verdad el momento de la imputación de la renta. Este tema ya lo conocen, pero se lo reitero, por 70.000 pesos, que corresponde al ejercicio económico cerrado en diciembre de 2020, y la empresa practicó la retención del impuesto a las ganancias al momento del pago producido en julio del 21. Fíjense que hay dos fechas, puesta a disposición junio 21, pago julio 21. Si vamos a la solución, ¿sí? Vamos a tener, en primer lugar, que analizar si este es un concepto grabado o no por el impuesto a las ganancias. La lógica nos indica que sí, porque en verdad se trata de una típica imposición de segunda categoría, la inversión en una sociedad que me entrega acciones como consecuencia de esa inversión, y voy a buscar como rendimiento el dividendo que pague la compañía al cierre de ejercicio producto de resultados positivos. ¿Está bien? Entonces voy a tener en primer lugar y otro dato que no es menor, que me dice que la compañía está pagando o me retiene el 7% de esos dividendos, ¿sí? que voy a cobrar. Entonces acá tenemos el cálculo, ¿sí? Los dividendos ascienden a la suma, según planteo, de 70.000 pesos, ¿sí? Estoy en la solución, y la retención corresponde a un 7% que me da 4.900. Es decir que el monto neto que voy a cobrar son 65.100. Estoy en la columna auxiliar leyendo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, los 70.000 pesos aparecen grabados como renta cedular al 7%, y el artículo que vamos a analizar es el artículo 97, ¿sí? Que en particular me traslado rápidamente para allá, y dice que las ganancias netas de personas humanas y sociedades indivisas, derivadas de dividendos y utilidades, a que se refieren los artículos 49 y 50, tributará la alícuota del 13%, no resultando de aplicación para los sujetos que tributen renta, que hace referencia el segundo párrafo del artículo 73, es decir, las sociedades de capital. Debo decir que en verdad la alícuota que corresponde a este ejercicio es el 7%, porque en verdad la alícuota del 13
había quedado reservada cuando la alícuota corporativa de la sociedad de capital disminuyeran al 25%. Como eso no ha ocurrido todavía, y en verdad el proyecto de reforma que hoy está en el Congreso plantea incluso aumentar la tasa del impuesto a las ganancias para la sociedad de capital, entonces estamos trabajando con la alícuota del 7%, habida cuenta que sostenemos que la alícuota que va a prevalecer para este ejercicio va a ser del 30%. ¿Está bien? Entonces estamos tomando esta tasa, que es la tasa que surge obviamente del artículo 97, segundo párrafo, ¿sí? Y que la empresa cuando pague dividendos debe practicar la retención en carácter de pago único y definitivo al momento del pago. Entonces, estos 70.000 pesos es renta de segunda categoría, pero imposición cedular, artículo 97, ¿sí? Y los 4.900 pesos van a jugar al otro lado, o en la otra parte que yo llamo no determinativa, pero sí de variación patrimonial. Entonces tengo la retención de 4.900 pesos que va a jugar como un crédito en la situación patrimonial al 31 de diciembre del 21. ¿Está bien? En la situación patrimonial voy a tener un crédito pendiente de imputación. ¿Contra qué? Contra la declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo 21, que vence normalmente en junio del 22. Ustedes recuerden que siempre el impuesto a las ganancias de un periodo fiscal anterior vence en el periodo fiscal siguiente. Por ejemplo, en mayo del 21 estamos liquidando impuesto a las ganancias del ejercicio 20 de sociedades, y en junio el impuesto a las ganancias del ejercicio 20, pero de personas humanas. Siempre viene un poco diferido el tema en función de los tiempos que requieren preparar la declaración jurada, determinar el impuesto y todas estas cuestiones que tienen que ver con la confección de la declaración jurada. ¿Ven? Así que es por ello que cuando saco la foto al 31 de diciembre del 21, aparece que tengo un crédito pendiente a computar contra este impuesto cedular que ya aparece grabado por la suma de 70.000 pesos. Patricia, veo si hay alguna pregunta del chat, que creo que Bien. no, pero... Bueno. Avanzamos. Bien, perfecto. Vamos al punto B. Al 31 del 7 del 2021, o sea que estoy dentro de del impuesto que estoy del periodo del impuesto que estoy liquidando ahora, dice que retiró fondos de la empresa, de otra empresa, que es HHSRL, para gastos personales por 90.000 pesos. La sociedad practicó la retención de impuestos a las ganancias correspondiente en oportunidad del pago de tales retiros. Eso es algo importantísimo, porque fíjense que tanto en el punto A como en el punto B, yo voy a hacer el cálculo, ¿sí? En función de ese 7%, voy a calcularlo, cuánto es lo que tengo que retener, y a la señora Prat le voy a dar la diferencia, los 83.700, como si yo le estuviera dando los 83.700 más el papelito de la retención, ¿ok? Que cada vez se imprime menos. Aquí es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Que aquí tengo que empezar a analizar lo que se denominan las utilidades fictas. Mientras en el primero me dice claramente que hay dividendos en efectivo, en el segundo me dice que retira fondos, que es la gran modificación que también se hizo a partir del 1 de enero del 2018, donde cualquier tipo de retiro, fíjense que es bastante largo, el 50 de la ley, nosotros estaríamos únicamente aquí en el 50A, todas las presunciones que se hacen cuando hay retiro de utilidades. Entonces aquí me exige otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque me sigue diciendo en el enunciado que HHSRL inició actividades el 1 del 1 del 2020 y cerró su ejercicio comercial al 31 del 12 del 2020. O sea, está iniciando y no tiene utilidades acumuladas. Eso es lo que me está queriendo decir hasta allí.
El estado de resultados arrojó un resultado contable positivo de 780.000. La señora Paz tiene una participación del 30%. Todos estos datos los necesito para analizar el retiro que ella hizo de los 90.000 pesos. Sin embargo, me sigue diciendo el enunciado, el 30/4/2021, la reunión de socios que aprobó los estados contables no trató la distribución de utilidades ni de honorarios. Eso significa de que yo podría tener un importe exacto y ver si se empareja o no esos 90.000 que ella retiró. Como no tengo esos datos, tengo que ir a toda esta normativa que tengo yo aquí, al 120 del decreto reglamentario cuando hay retiros de fondos, al 241 que se aplica y para el resto de las sociedades, y esa EU es empresas unipersonales, ¿sí? Entonces tengo que hacer este análisis. Me fijo en base a la participación que tiene la señora Paz. Ella, en principio, como tiene un 30% de participaciones sobre los 780.000, me da 234.000. En ningún momento, ¿sí?, está superando el retiro que ella hizo a esos 234.000. Por lo tanto, estarían dentro de lo que en su momento, cuando se decida tratar la distribución de esos dividendos, ella estaría dentro de esos 234.000 porque únicamente retiró 90.000. Después ustedes léanlo con detenimiento a los artículos del decreto reglamentario. Por favor, márquenlos porque les va a dar la visión de todo lo que les estamos diciendo ahora. Pero sí no tiene que dejar de actuar esa sociedad, que en este caso es HHSRL, como agente de retención y retenerle de manera tal que si ella necesitaba retirar 90.000, le dan 83.700 y la diferencia de 6.300 estaría cubierto con el certificado de retención. Y fíjense que nuevamente estoy dentro de los impuestos cedulares, o sea, me aparté de segunda categoría, estoy dentro, sigue siendo de segunda, pero con un cálculo cedular, no dentro de la escala progresiva, como veníamos viendo los otros casos que sí se daban dentro del 48A. Si te parece, seguimos, Antonio. Sí, perfecto, no hay preguntas en el chat, así que avanzamos. Bien. Bueno, vamos al punto siguiente, como para ir finalizando este catálogo de análisis de instrumentos financieros para entrar ya a la liquidación. Este es el último punto que tenemos que ver de situaciones de acciones que cotizan o no en bolsa, así que tenemos que ver un poco este punto. En verdad, siempre segunda categoría fue un tema, no sé si vos compartís, Patricia, un tema árido, un tema complejo, pero en verdad creo que lo que tenemos que hacer es tratar de conocer mínimamente el instrumento financiero y luego darle el tratamiento fiscal. Hemos tratado en las clases más o menos de focalizar en este punto, pero en verdad sugiero que a los alumnos, a los chicos que están viendo la clase, que puedan conocer cómo es el instrumento, conceptualizarlo en primer término. Algunos serán mucho más amigables que otros, un plazo fijo seguramente sí, un fondo con una inversión no tanto, pero básicamente conocer, aproximarnos a este concepto y en función de ello darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Esto es una sugerencia, me parece que es válida en la medida que nos permite conocer de mejor manera eso que venimos a decirle cuál es el tratamiento fiscal, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, me queda enajenación de acciones realizadas en el 21. El punto A son acciones de sociedad constituida en el país. Esto ya me está dando la pauta que la fuente está en la República Argentina y esto es ganancia de fuente argentina, ¿sí?
que no cotizan en bolsa o mercado de valores. Este es otro dato relevante, porque ustedes saben que la exención está enfocada, y me refiero al 26U, estaba tentado por decir 20, al 26 inciso U, donde solamente están exentas aquellas que cotizan en bolsa, ¿sí? El precio de enajenación son 600.000, el costo de adquisición son 500.000, y el planteo me dice que este valor de 500.000 ya está actualizado por el artículo 93. Es un tema que rápidamente yo diría que en verdad hay un coeficiente de actualización que lo vamos a ver más adelante en los próximos prácticos, pero la ley de impuesto a las ganancias, a través de esta reforma, y perdón la insistencia con los números, pero quiero que quede grabado en sus ADN que estas normas que son claves, la 27430 introduce una reforma tan importante que permite actualizar determinados valores para la liquidación del impuesto, entre ellos la compra de acciones, pero las compras de acciones realizadas a partir del 1 del 1 del 2018, ¿está bien? Entonces lo importante es que sepan que estos 500.000, cuando los comparo con el precio de venta, ya está actualizado. Las acciones fueron adquiridas en febrero 2020, ¿está bien? Entonces tengo todos los elementos para llegar a la solución del caso. Entonces, ¿qué decimos? En primer lugar, esto se trata de una sociedad que no cotiza en bolsa, que son muchas de las pymes salteñas que podemos conocer. Un accionista o un propietario de una SRL decide vender su participación para dedicarse a otro negocio, o decide incorporar un nuevo socio, lo que fuese, pero esa sociedad, al no cotizar sus acciones en la bolsa, se encuentran grabados por el impuesto a las ganancias. ¿Está bien? ¿Y de qué manera la ley decide grabarlo? Decide grabarlo con una imposición cedular, ¿sí? Decide grabarlo con el artículo 98, inciso C, cuya lectura ya la hicimos, ¿sí? La enajenación de venta de acciones, cuotas sociales, etcétera, etcétera, que no cotizan en bolsa, 98C, 2I, vuelvo a reiterar, que no cotiza en bolsa, en consecuencia aparece alcanzado con una alícuota del 15%. ¿Pero qué graba el 15%? Y vuelvo al artículo 98, la ganancia neta o el resultado neto, es decir, 600.000 menos el costo 500, ganancia neta 100.000. Esos 100.000 aparecen grabados por el impuesto a las ganancias de manera cedular y solo para el supuesto de personas humanas o sucesiones indivisas. El tema normativo lo tienen acá en la columna de observaciones, artículo 2, apartado 4, otra vez vuelvo con el concepto de ganancia, y el 98C, si ustedes quieren agregar 2I, que es la normativa que va a alcanzar este tributo. Patricia, ¿querés avanzar con el siguiente? Sí, sí, está. Perfecto, bárbaro. Exacto. Bien. Dale. Dale. Bueno, punto. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que yo... Perdón, Antonio, sí. No, sí te escucho, Patricia, perdón. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Ah, perdón. Bien. Aquí... Profe, parece que se tildó. Hola. Sí, perdón, yo también no la escucho. Chicos, ¿me escuchan a mí? Nadie, a usted sí, profe. Bueno, yo seguramente hasta que se conecte Patricia sigo avanzando, ¿le parece? Bueno. Bueno, vuelvo al planteo, y se tratan de acciones de una sociedad constituida en el exterior. Esto ya me está dando la pauta que es una ganancia de fuente extranjera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que el contribuyente era residente en el país, vuelvo al planteo, y el residente en el país tributa por la ganancia de fuente argentina más la ganancia del exterior, ¿sí? Entonces esta ganancia está producida por
acciones de una sociedad radicada en el exterior, que cotizan en los mercados del exterior. ¿Estamos de acuerdo? El precio de transferencia es 80.000, costo computable 50.000 y la operación no pagó impuestos análogos del impuesto a las ganancias en el exterior. ¿Está bien? Entonces vamos a la solución. ¿Hola? ¿Hola? Sí se escucha. Perfecto, bárbaro. Entonces vamos a la solución. Si ustedes lo tienen, yo lo tengo acá en mi computadora, tengo acá. Entonces, ¿qué tengo acá? Una ganancia producto de la venta de acciones. Como la venta de acciones está radicada en el exterior, esto es ganancia de fuente extranjera. Y obviamente la ganancia va a resultar del resultado de la confrontación de precio de venta menos costo, que me da 30.000 pesos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué está pasando en la solución? Fíjense que yo tengo liquidación global y progresiva, escala progresiva de segunda, y tengo una alícuota proporcional del 15%. ¿Por qué? Porque la reforma también, en una complejidad importante en mi punto de vista, ha tomado dentro del artículo 94, recuerden que el artículo 94 es la escala progresiva, pero el tercer párrafo, ¿sí? El tercer párrafo introduce una complicación adicional porque dice, y fíjense si me acompañan con la lectura, 94, tercer párrafo, cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos que hace referencia el primer párrafo del artículo, de este artículo, incluye resultados comprendidos en el título octavo de esta ley. Título octavo es renta mundial, fuente extranjera, incluye resultados comprendidos en el título octavo de esta ley provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósito, acciones, demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidos los fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera, moneda digital, títulos, bonos, así como la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. Estos quedan alcanzados por el impuesto a la alícuota del 15%. Es decir, que toda esta enumeración de resultado venta que tiene el artículo 94, tercer párrafo, grava de manera especial el resultado positivo de fuente extranjera a la alícuota del 15%. ¿Está bien? Es decir, que voy a tener, si ustedes quieren, un tercer escenario de liquidación. Tengo por un lado imposición cedular, ¿sí? 95 a 99. Imposición progresiva, 94. Pero dentro del 94 voy a tener que el tratamiento que le voy a dar a los resultados de fuente extranjera, producto de esa enajenación, va a tener el tratamiento del 15% en su gravabilidad, como una alícuota proporcional, una alícuota fija que va a gravar ese resultado. ¿Está bien? En consecuencia, el escenario de gravabilidad aparece como tomando en forma adicional o gravando de manera diferenciada ese resultado positivo por la venta de estos activos en el exterior. ¿Está bien? Entonces, coloco los 30.000 pesos en la solución, ¿sí? Y si no existen preguntas, que entiendo que no, por lo que estoy viendo el chat, avanzo con el punto siguiente. Y acá tengo en el planteo que me dice resultado, venta de acciones de YPF por 350.000 pesos, que cotizan en la Comisión Nacional de Valores y realizado a través de la oferta pública mediante mecanismos de adquisición o canje autorizados por la CNB. Acá estoy en presencia de la típica acción que cotiza en bolsa y en consecuencia el tratamiento es exento, ¿sí? Porque todo lo que cotiza en bolsa y está regulado por la CNB aparece eximido por el impuesto. Entonces, si ustedes ven en la solución, resultado de venta de acciones, lo saco del marco de la gravabilidad y lo llevo a la columna de ganancia exenta o no gravada, y la norma que voy a aplicar en la solución es el artículo 26, inciso U. ¿Está bien? No lo voy a leer porque en verdad creo que ya lo hemos visto reiteradamente, pero todo lo que cotiza en bolsa se encuentra exento, pero la norma dice además una pauta adicional que tiene que estar, la venta tiene que estar realizada por el mercado regulado por la CNB. Esto me lleva a sostener que, por ejemplo, si yo tengo acciones de YPF y se lo vendo de manera privada a Patricia,
y hacemos un acuerdo privado, esta operación de venta se trata en primer lugar de acciones que cotizan en bolsa. Y ese mercado está regulado por la CNB. Pero como la venta es realizada no por el mercado regulado por la CNB, sino de manera privada, esa operación se encuentra gravada por el impuesto a las ganancias porque en verdad no ha cumplido rigurosamente con el mecanismo de operación fijada por el artículo 26U, segundo párrafo. Entonces, y vuelvo sobre el concepto, ¿las ventas de acciones que cotizan en bolsa están exentas? Sí, y solo sí, si además de cotizar en bolsa se refiere a la CNB, además de cotizar en la CNB, la operación de venta ha sido por los mecanismos bursátiles autorizados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Está bien? En consecuencia, hecha esta aclaración, tengo los totales, ¿sí?, de renta cedular, progresiva y los demás componentes del cuadro de evaluación patrimonial. ¿Sí? Con lo cual me voy completamente a ver la solución de liquidación, y creo que Patricia ya está de vuelta, ¿no? Hola, Patricia. Sí, ya. Te habíamos perdido. Eso. El terremoto No sé qué de segunda pasó. categoría. Bueno, si les parece, fíjense cómo se traslada lo que yo tengo aquí arriba de la liquidación del impuesto cedular. Lo que sí veo, lo que sí tengo que tener en cuenta aquí, que voy a tener distintas situaciones, supónganse con deducción especial del artículo 98, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver ahora porque no están afectando al trabajo práctico, pero van con deducción especial. Pero las que nosotros estamos tratando aquí, que han sido de segunda categoría y de impuesto cedular, están al 7 y al 15% si yo hago una recorrida de los artículos específicos que se vieron afectados en el desarrollo del trabajo práctico, y tengo los 160.000 y los 427.000, y presto atención a esta cifra que son los 487.000. Si voy al punto 7D, fíjense, capaz que no lo tienen corregido, es 7D, voy a restar un quebranto, pero ese quebranto siempre debe ser específico de este tipo de operaciones. Voy a restar esos 25.000, me va a quedar el neto agravado, digamos, lo que va a estar como base imponible, aplico las alícuotas, y estos 11.200 que tengo, ustedes lo tienen ahí, planteo puntos 5A y B, estos 11.200 son las retenciones que nosotros tenemos totalizadas acá. ¿Se acuerdan? Que eran una por los retiros que ella hace de esos dividendos fictos, cuando vimos los dividendos, y aquellos que realmente habían sido distribuidos. Por lo tanto, ella lo va a realizar, va a confeccionar su declaración jurada, pero no va a tener que ingresar absolutamente nada porque ya lo hizo a través de la retención. Ya lo adelantó al impuesto a través de la retención. Si no lo hubiese hecho, ella está obligada. Y ahí también hay una particularidad en ese artículo, después léanlo si es que está inscrito, si es que no está inscrito, si no se toma como un pago único y definitivo cuando la sociedad retiene. Y aquí en el 15%, acá va a tener que ingresar los 45.300, que se acuerdan, era básicamente por la venta del inmueble, y había otra situación más que me interesa que la tengan en cuenta, la venta del inmueble, los 140, y el Fondo Común de Inversión de Moneda Extranjera. Entonces, totalmente cedular. Y deberíamos pasar ahora a lo que es ya el artículo 94, donde vamos a aplicar tanto la progresiva como la proporcional. Si querés explicarlo vos, Antonio. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces en
en la liquidación global y progresiva, donde hay un componente diferencial, que es la alícuota del 15% de fuente extranjera, que reitero es el artículo 94, tercer párrafo, donde la reforma del 27430 introduce esta modificación trascendente, porque grava los resultados provenientes de fuente extranjera de manera diferencial a una alícuota del 15%. ¿Está bien? Entonces, ese resultado, si ustedes recuerdan, era la venta de estas acciones, 30.000 pesos, acciones radicadas de una sociedad en el exterior, ¿no es cierto? Y vamos a ver que al lado tenemos la renta de segunda categoría, ¿sí? Perdón. Sí, No, quería llevarlos a ver que los 30.000, pero no, mejor no porque no estamos con tiempo. Seguí nomás. Entonces, 30.000 de la escala progresiva, traslado de saldo de fuente extranjera, 165, compuesto básicamente por esa inversión de plazo fijo que vimos al principio, de fuente argentina, 237.000 pesos, totalizo y tengo que totalizar lo que es escala progresiva, me da 402.000 pesos, y la escala proporcional 30.000. Los divido porque ambos conceptos están grabados, pero van a tener un tratamiento diferencial en la liquidación del impuesto. Pero previo a ello tengo que deducir el mínimo no imponible, ¿sí? Que estamos tomando el valor actualizado por la reforma reciente de abril del 21, 167.678, es el valor que acá Patricia lo marca muy bien en la planilla, ¿sí? 167.678. Entonces voy a tomar esta deducción absolviendo rentas de fuente argentina. La pregunta es, ¿yo puedo tomar el mínimo no imponible para ganancia de fuente extranjera? Sí, pero en primer lugar debo agotar la ganancia de fuente argentina para que el excedente yo lo pueda imputar a renta de fuente extranjera. ¿Está bien? Como este caso no se produce porque el mínimo no imponible queda totalmente absorbido por los 402.834, entonces lo imputo totalmente a fuente argentina. Tengo un hijo menor de 18 años que también puedo deducir. Recuerden que la contribuyente tiene un solo hijo, con lo cual voy a deducir en la suma de 78.833 también, tomando valores actuales. Y esto me genera una ganancia de 156.323, ¿sí? Y la ganancia de fuente extranjera, 30.000 pesos. La de fuente extranjera está alcanzada, reitero, al 15%, con lo cual me da un impuesto a pagar de 4.500 pesos, ¿sí? En tanto que la ganancia progresiva la debo llevar a esta escala nueva, diría que tiene otros valores, pero que luego de aplicar, fíjense que los 156 están, yo diría, en el tramo 3, ¿no es cierto? Aplico la alícuota del 12, con un importe fijo de, digamos, 9.034, así está hecha la solución, y esto me totaliza, luego de este cálculo matemático, un impuesto a pagar, un impuesto determinado, mejor dicho, de 12.305. Como no tengo retenciones o anticipo u otros créditos para la renta global, a los efectos de su deducción, el impuesto a pagar queda totalizado en 12.306. ¿Bien? Bueno, con esto cerramos el aspecto liquidativo o de liquidación y nos queda analizar el segundo aspecto que pedía el práctico, que es el cuadro de variación patrimonial, a cuyo efecto cedo la palabra a Patricia para que en escasos 3 minutos lo pueda explicar. Sí, es el que mayor dolor de cabeza nos da en la profesión y es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí voy a partir de lo que yo tenía al inicio. ¿Qué es lo que tenía? O sea, es como que hace una historia de todo lo que sucedió en el 2021 y lo resume allí. Entonces, si van al enunciado, van a tener ese saldo al inicio, que son los 898.000. También voy a tener esas ganancias de 432.834 grabadas, No me tengo que olvidar de todas esas ganancias cedulares que tenía, que por eso se lo fuimos marcando aquí, que son los 487.000. ¿Por qué? Porque con esas ganancias, a pesar de ser cedulares o como las que siguen, que son exentas, que nos quedaron allá arriba,
como sumadas exentas, yo realicé o mayores consumos, hice viajes o hice mayores inversiones, por ejemplo, ¿sí? Aparentemente no hice inversiones, pero porque están bastante parejos, el patrimonio al inicio y el patrimonio al final, pero aquí en esta columna 2 es, perdón, columna 1 sería allí, ya lo vamos a corregir. ¿Qué es lo que hago aquí? Tomo el patrimonio al final, donde van a estar incluidos esas dos retenciones que nosotros vimos allá y que decíamos que eran los 11.000 pesos de retenciones que estaban como créditos a favor de esa persona física, como que para que ya vayan asimilando qué es lo que está en ese patrimonio al cierre. ¿Qué voy a considerar acá en este cuadro? Todos aquellos gastos que la ley no me permite deducir, como era el impuesto al ITI, y ¿lo gasté? Sí. ¿Lo tuve que pagar? Sí. Efectivamente lo pagué, pero no lo pude deducir. Las no justificaciones, que eran esos intereses que nunca me ingresaron, pero que los tuve que declarar en ganancias de segunda categoría, y por diferencia, fíjense ustedes, ahí sí tienen toda la fórmula, voy a determinar mi consumo. O sea que prácticamente todo lo que obtuve en la venta de los terrenos, etcétera, etcétera, es muy probable que los haya consumido o distribuido herencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tengo que conseguir? Que estas dos columnas se emparejen, siempre estén parejitas. Y que ese consumo, que siempre está por diferencia, sea lo más acorde al estándar de vida que tiene la señora Prat, como por ejemplo el consumo que tiene en tarjetas, si viajó al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sé si hay alguna duda, si querés reforzar algo, Antonio, estaríamos cerrando el TP. Justito. No, de mi parte, me parece que, salvo que existe alguna pregunta en el chat, pero en principio creo que los conceptos y el objetivo del práctico está cumplido. Antonio. Bueno, bien, cualquier cosa, recuerden que tienen el foro, estudien Antonio, mucho. Alicia, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, Joaquín, buen día, ¿cómo estás? A mí se me plantea una duda que la dejo si quieren para que la conversemos después, pero en el planteo en una parte dice que, y se me ocurrió ahora, dice que tiene servicio doméstico. ¿No iría eso? ¿No podría ir como deducción general? Sí, ya lo hemos anotado para mejorarlo el año que viene. Ah, perfecto, bueno. El año que viene lo vamos a tener en cuenta para que también ya empiecen a ver un poquito de deducción general. Bárbaro. Sí, está perfecta la pregunta. Excelente el desarrollo del TP, gracias. Bueno, Bárbara, No, un abrazo. favor. Bueno, yo me voy despidiendo, Patricia, muchas gracias. Bueno, un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Chao, Patricia. Eso. Un gusto, chicos. Antonio, que tengan un buen martes. Bueno, gracias. Beso grande. Chao, chao. Chao, hasta luego.